ya llegamos a este paso número 4 de monitoreo y evaluación nutricia del proceso de atención nutricia. Este es el último paso del proceso de atención nutricia. Recordamos el primer paso de evaluación, seguido de haber elaborado un diagnóstico nutricio en el paso 2. Y luego en el tercer paso hicimos una intervención nutricia. Y finalmente aquí en el monitoreo nutricio estamos seleccionando indicadores de calidad y monitoreando y evaluando la resolución de ese diagnóstico nutricio. Recuerden que usamos la terminología dentro del proceso de atención nutricia y es muy importante. La terminología del paso 4 del monitoreo es exactamente la misma que la del paso 1 de evaluación y es por eso que se llama monitoreo y evaluación, la terminología. Pero en el monitoreo lo que estamos haciendo es que estamos realmente evaluando los resultados de los antecedentes, los resultados de las medidas antropométricas, los resultados de los datos bioquímicos, de los exámenes médicos y procedimientos, los resultados del examen físico orientado a la nutrición. Ya no ponemos ni evaluamos la historia del cliente, que esa no cambia, pero obviamente todos estos resultados los vamos a comparar también contra estándares comparativos que van a ser como nuestra evidencia de si funcionó o no funcionó nuestra intervención nutricia. Me gusta hablar de que realmente la evaluación es un paso diferente un poco al monitoreo, porque lo que hago es monitorear los signos y síntomas, pero la evaluación es, me pregunto, a ver, ¿tengo alguna información que me faltó recabar la última vez? Y entonces es como que si estuviera haciendo una reevaluación, pero tal vez no es una reevaluación, estoy evaluando un dato que no había evaluado previamente de mi paciente, de nuevo, usando la misma terminología. Entonces, este paso número 4 es un componente crítico del proceso de atención nutricia, ya que describe el progreso del paciente o del cliente a través de esta terminología consistente y la vamos a evaluar con base en indicadores y criterios seleccionados con mucho cuidado. Es decir, seleccionamos los criterios o el indicador de alguno de los dominios que hayamos evaluado dentro de la intervención. Por ejemplo, podríamos estar escogiendo el dominio de educación nutricia y si nosotros la educación nutricia que dimos anteriormente fue cómo aplicar el consumo saludable de snacks o el consumo saludable de alimentos dulces después de comer, como en el caso anterior, entonces nuestro criterio sería ver si realmente lo está aplicando, si toda la educación que nosotros le dimos está funcionando o no, porque no sirve de nada dar educación si el paciente no lo está llevando a cabo. Y lo mismo podemos usar el indicador de consejería, en donde quizás el criterio que me gustaría medir sería el monitoreo de las metas propuestas en la intervención anterior, de nuevo. Entonces, aquí lo importante que estamos haciendo con el monitoreo es que estamos documentando, o sea, documentando todo lo realizado en la intervención y si esto o no está teniendo un resultado para modificar el diagnóstico del paciente. Entonces, en este paso lo que estamos haciendo es seleccionando estos indicadores de atención para ver si reflejan un cambio como resultado de la intervención nutricia. Y el monitoreo y la evaluación se deben de considerar como una fase de evaluación en donde se determina el cumplimiento de las metas, en donde ves si los objetivos de la calidad nutricia o los escenarios de práctica o el tipo de estado de severidad de la enfermedad que se presentó se están resolviendo o no. Entonces vas a usar este pensamiento crítico para poder seleccionar indicadores o criterios adecuados. Otra vez, esto me parece muy importante poderlo decir claramente, ¿no? Si yo mi indicador era la administración de alimentos y nutrimentos, puedo usar como criterio la ingestión inadecuada de hidratos de carbono, medir el exceso, por ejemplo, de consumo, el avance en el exceso de consumo de refrescos y en la consejería nutricia, por ejemplo, como un indicador podría estar midiendo el seguimiento de metas y el criterio habrá sido, por ejemplo, la meta que establecimos tanto el paciente junto con el paciente o cliente, que sería el de consumir 2 porciones de verdura diariamente, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a utilizar parte del pensamiento crítico, va a ser utilizar estándares de referencia adecuados para poder lograr la comparación de
estos y el avance del paciente. Entonces, en conclusión, vamos a definir en dónde se encuentra el paciente en términos de los resultados esperados. Vamos a determinar qué factores ayudan o obstaculizan el progreso del paciente y vamos a decidir entre dar de alta o continuar con la atención nutricia. Es decir, continúa también el mismo diagnóstico nutricio o ya cambió o no ha cambiado. El PAN en sí es un modelo cíclico y el paso 4 es el último paso de este proceso, entonces estamos acostumbrados a ver este círculo. Quizás de alguna forma este paso 4 del monitoreo lo que está sucediendo es que está sucediendo como primer paso en la segunda cita, porque no podemos monitorear algo que no hayamos intervenido. Recuerden que la intervención nos sirve para poder manejar lo que fue la etiología de nuestro diagnóstico y el monitoreo, monitorear los signos y síntomas de nuestro diagnóstico nutricio. Otra forma quizás también de verlo sería que el paso 4 del PAN, o sea, lo que es el monitoreo y la evaluación, es el primer paso también de la segunda cita dentro de la planeación o seguimiento del paciente. Entonces, en la primera cita lo que hago es evaluar al paciente, en la segunda cita en la primera cita hago el primer paso, el segundo paso elaboro mi diagnóstico, doy una intervención, siempre doy una intervención pequeña, aunque sea, y entonces ya en la siguiente cita voy a monitorear a mi paciente y voy a determinar si ese diagnóstico que elaboré en la primera cita cambió, se resolvió, concluyó o qué le sucedió. Y entonces, cómo y cuándo el paciente realmente deja el PAN es cuando se resuelven los problemas nutricios o de plano el paciente no está listo para continuar, no quiere seguir con las recomendaciones hechas ni ha cumplido sus metas. Y entonces en este proceso también de atención nutricia es importante que nosotros veamos que realmente el PAN como tal nos sirve como un sistema de manejo de resultados y debiéramos estar utilizando el proceso de atención nutricia para hacer investigación, para utilizar los resultados obtenidos también para diferentes investigaciones para poder comparar datos a nivel nacional, locales, nacionales, internacionales, estar usando los datos para realizar mejoras continuas en nuestros espacios de trabajo y calcular y reportar, por ejemplo, indicadores de calidad, o sea, de cuáles son los principales diagnósticos que presenta mi hospital, cuáles son los tratamientos o las intervenciones que realmente están sirviendo para poder resolver los problemas nutricios. Y recuerden, o sea, principalmente el proceso de atención nutricia es si no existió, no existió lo que no se documentó. Entonces, de nuevo les dejo todas las referencias del proceso y recuerden, si les gustó este video, compártanlos con sus compañeros y también sigan este canal, suscríbanse para poder informarles sobre diferentes temas que estaré elaborando, sobre todo temas, por ejemplo, relacionados con consejería nutricia. Y recuerden, pues nos seguimos nutriendo. Hasta la próxima.